Hola y bienvenido a Polyglot House. Yo soy Mustafa. Hoy vamos a ver algo muy importante en el inglés. Los pronombres sujetos. Es muy importante saber cómo funcionan y cómo usarlos para poder expresarse muy bien en inglés. Al final del curso también les tengo unos consejos muy chéveres para poder dominar este idioma. Así que por favor, ponte confortable y empecemos. Los pronombres sujetos. Estos pronombres funcionan como sujeto. Pueden sustituir algunos nombres, pero también representan la persona de los verbos. Esos pronombres sujetos son I, que es yo o yo, como dirían unos de mis amigos argentinos, yo. I. Tenemos you. Acá es importante aclarar unas dos diferencias que existen entre el you, que es tú, o usted, o ustedes en el español. Porque el inglés usa el you tanto de forma formal o informal. En el español tenemos tú de manera informal, usted de manera formal. La otra cosa es you singular y you plural. Entonces, el you del inglés puede ser tú, puede ser usted, puede ser ustedes, dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, you. Tenemos he, que es él. Tenemos she, ella, she. Es sh. Es como abrir un poco los dientes y tratar de dejar pasar el aire ahí. She. Es como hacer cállense. She. Ella. Tenemos it. Por favor, no lo vayan a confundir con la película It. Y acá también es importante saber que el it no tiene traducción cuando es cuando es sujeto de verbos o frases impersonales. No voy a entrar en los detalles por el momento, pero más allá vamos a explicarlo con más detalles. Tenemos we. Nosotros, nosotras. Y they. Ellos o ellas. Notan bien la pronunciación de they. Estoy poniendo mi lengua entre mis dientes. They. Es como la Z. Tenemos, por ejemplo, si yo digo, Laura is a doctor. Laura is a doctor. Laura es doctora. Yo puedo reemplazar Laura con un pronombre sujeto. Entonces sería, she is a doctor. She is a doctor. Ella es doctora. Laura is a doctor. She is a doctor. Ok, Laura reemplazada por she. ¿Listo? Otro ejemplo sería, my friends and I play football. My friends and I play football. Mis amigos y yo jugamos fútbol. Mis amigos y yo, my friend and I, puede ser reemplazado por we play football. We play football. My friends and I play football. We
play football. My friends and I play football. We play football. ¿Listo? My friends and I, we. Otro ejemplo sería my cousins are happy, for example. My cousins are happy. My cousins, primos, are happy. My cousins are happy. Mis primos están felices. Mis primos están felices. ¿Ok? My cousins puede ser reemplazado por they. They. Recuerda bien la pronunciación de they. Are happy. They are happy. My cousins are happy. They are happy. Si yo digo English is a universal language. English is a universal language. English is a universal language. Inglés es una lengua universal. It is a universal language. It is a universal language. English, it. English, it. English es reemplazado por el pronombre sujeto it. English is a universal language. It is a universal language. Listo, ahora entonces vamos a pasar en unos ejemplos en los cuales reemplazaremos el sustantivo con un pronombre sujeto. ¿Ok? El primero es man. Man. Man, que es hombre, puede ser reemplazado por he. 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 Él. El segundo es cat. 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 Gato. Puede ser reemplazado por it. It. Acá ponemos él o ella porque no sabemos el género del gato. ¿Ok? El sustantivo no está en ninguna oración, entonces no tenemos contexto para poder decir si es él o ella. ¿Ok? Pasamos. El otro es girl. 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 Niña. Puede ser reemplazado por she. 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 Ella. Girl. She. Listo. Ahora les voy a dar el sustantivo y ustedes van a notar el pronombre sujeto que lo puede reemplazar. Y después miramos las correcciones. ¿Listo? Vamos. You and I. You and I. Okay? You and I. You and I. Siguiente. Uncle. 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 Tío. ¿Listo? El tercero es pencil. 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 Lápiz. Alright. Vamos a ver las correcciones. ¿Listo? You and I. Ok. You and I. Puede ser reemplazado por el pronombre sujeto we. 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 Nosotros o nosotras. Ok. Uncle. Tío. Uncle. Puede ser reemplazado por he. He. Él. He. Y last but not least, pencil. Pencil puede ser reemplazado por it. It. Y acá en español tenemos el, porque sabemos que uno dice el lápiz. Lápiz es masculino. Es diferente del ejemplo del cat,
que pusimos él o ella porque no sabemos qué género tiene el gato. Pero acá lápiz es masculino. ¿Ok? Entonces es él. ¿Listo? Good job. Si tienes 3 sobre 3, cool. Si no, por favor, vuelve a practicar más y ven con todo. ¿Listo? All right. Ok, so now vamos a usar oraciones. ¿Ok? My mother is tall. My mother is tall. My mother is tall. Mi madre es alta. She is tall. She is tall. My mother, she. My mother es reemplazado por she. My mother is tall. She is tall. ¿Ok? Otro ejemplo. You and your friends are shy. You and your friends are shy. Sería you are shy. You are shy. ¿Qué notan acá? En la primera oración, you and your friends, este you es singular. Pero cuando vamos a reemplazarlo usando el pronombre sujeto, ven que es ustedes, porque no solamente es you, pero también los amigos. Entonces ahí vuelve más, es plural. You, tú y tus amigos. Entonces ustedes. Por eso en la traducción tenemos ustedes son tímidos. ¿Listo? You and your friends are shy. Como les había dicho al inicio que también les voy a dar unos consejos para mejorar su aprendizaje del inglés, acá voy. Primero que todo les voy a decir que no tengan miedo de hablar, no sean tímidos. O es que tengo miedo de hacer errores o que se burlan de mí, no importa. Que se burlan. Llegará un día tú hablarás un inglés perfecto, ellos que se burlaban de ti van a ser envidiosos. ¿Listo? Ponerte enfrente de un espejo. Cada casa creo que tiene un espejo. Ponte enfrente del espejo. Habla contigo de alta voz. ¿Ok? Practica esas pronunciaciones. Al inicio puede ser difícil, complicado, pero va a llegar ahí. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos con todo en Polyglot House. Y por favor, si tienes alguna duda o pregunta, házmelo saber en los comentarios. Y también suscríbete y dale click a la campanita para no perder ninguno de mis videos. Porque acá en Polyglot House es la casa en donde tú puedes aprender, donde tú puedes dominar y hablar este idioma. Así que nos vemos pronto.